Ahora te veo, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver, Encantado de estar con vosotros. vamos a ver la gente, que como hemos tenido que cerrar, se ha tenido que ir la gente, pero vamos, en nada, ya están otra vez aquí. ¿Cómo va, cómo va las navidades? ¿Tranquilas? A ver, bueno, ahora mismo con trabajo, digamos, rutinario en el campo, pues tiempo de hacer los lotes, echar los sementales a las vacas y dentro de nada pues empezamos a entrar, ¿no? Claro, ¿cuándo suelen echar ustedes los sementales a las vacas? Mira, generalmente el 1 de diciembre, este año nos hemos retrasado un poquito, los echamos este lunes pasado en la Palmosilla y mañana los echamos en la China. O sea que, bueno, vamos con 2 semanas de retraso sobre la fecha prevista. Ajá. ¿Y el tiempo qué tiempo está haciendo por allí? ¿Malo? ¿Llueve poco? Pues mira, el tiempo desgraciadamente muy malo porque llevamos una sequía tremenda desde prácticamente, bueno, el año pasado fue un buen año, digamos, para la hierba, pero fue un año muy malo de cara a los neveros y a los pozos y eso, ¿no? Porque no llovió bastante para los pantanos y demás, ¿no? Y este año es que está siendo malo para todo, para los pantanos, para el campo, para todo. Está siendo un desastre de año. Pero Pues bueno. ahora mismo parece que va a llover algo el día de Navidad, pero bueno, tú sabes, te ponen mucha agua a 15 días y según se va acercando la fecha te lo van quitando. Yo ya no miro el tiempo para no deprimirme. Sí, no, verdad, es que ya como mira uno el tiempo, no sabe, se hace ilusiones de que Claro. piensa que va y luego al final te llega la realidad y te caen dos gotas que no asientan ni el polvo. Nada, ese es el pan nuestro cada día de campo, ¿no? Que tenemos esta variable que, bueno, que no todos los años son iguales. Y bueno, hay que convivir con ello y ajustarse a lo que hay. ¿Y afecta mucho el que haga tanto aire en su casa para las tormentas que pasen más o no tiene nada que ver? Bueno, cuando hace mucho levante, hombre, afecta en el sentido de que es un viento que es molesto y es molesto no tanto para los animales, pues los animales se resguardan, buscan sus boquetes donde meterse para que no les afecte tanto. Molesta más a la hora de hacer faenas, ¿no? Que sobre todo ahora que el campo está seco, hay mucho polvo, se te mete el polvo en los ojos. Y es un poquito incómodo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final el levante también varía por años. Hay años que hay más levante y otros años que menos. Pero generalmente unas cosas por otras suele ser un tercio en todo el año, ¿no? Y luego hay distintos grados. Está el levante fuerte, el levante mediano, y luego el levante suave, que es bastante agradable. Y una curiosidad que yo tenía, porque yo al final, siempre que he solido ver tentaderos o festejos y tal, que hacen mucho aire, los animales tienden a no embestir, porque están molestos, tal. ¿Suele pasar en su casa, por ejemplo, en tentaderos y tal, o no Bueno, afecta? directamente es que si hace aire no tentamos, Claro. ¿sabes? Porque a poco que haya algo de aire, los chismes no se pueden mover igual, ya los toques no pueden ser iguales, es desaprovechar la vestida y desaprovechar el animal. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es esperar al día que hace bueno para tentar. Entonces, siempre tentamos pues un poco, como quien dice, a salto de mata, ¿no? Aunque es cierto que ya la previsión de tiempo te la dicen, la predicción de tiempo es bastante fiable, ¿no? Pero un poquito eso, a salto de mata, ¿no? Pues sí, por esto. Pero bueno. Pues bueno, empezamos la entrevista contándonos de más o menos de dónde viene lo que la ganadería que posee usted ahora mismo, el encaste que tiene. Pues mira, la ganadería se hace en el año 1996 con 52 vacas de Juan Pedro Domecq, directamente compradas a Juan Pedro Domecq, y 125 vacas que le compramos a mi tío Joaquín Núñez del Cubillo, dentro de las ramas que él tenía, que tenía 125 vacas de origen de Osborne.
Entonces, al principio se fueron llevando por separado y poco a poco pues se han ido mezclando y ahora mismo ya prácticamente la ganadería entera está cruzada, ¿no? Hay ramas puras de Juan Pedro y hay ramas de Osborne cruzadas con Juan Pedro, ¿no? Todavía tenemos vacas puras, pero quitando el año pasado que sí hicimos un lote puro de Osborne, casi todos los Osborne lo tenemos ya cruzado con Juan Pedro, de tal forma que casi todos los toros nuestros tienen en un porcentaje más o menos grande, que vendría desde un 75% a un 12,5%, un 6,5%, tiene su gotero en Osborne, ¿no? Claro. Pues entonces al final ya la ganadería ya es una propia ganadería, ¿no? Al final, porque por ejemplo mucha gente yo creo que se equivoca cuando dice de que hay solo como varios tipos de encaste dome y tal. Por ejemplo, su casa ya tiene un propio encaste, ya de a los años ya ha creado un Hombre, propio toro. mira, ten en cuenta que llevamos, por ejemplo, en Caste Parladé a un hombre que tuvo una ganadería 10 años y yo llevo 20. O sea, llevo el nombre que Parladé, ¿no? Sí, al final las ganaderías, como en nuestro caso están cerradas, aunque tenemos aportaciones de sementales de fuera, sobre todo de mi tío Joaquín, eh, bueno, se va creando una sangre propia. No exclusiva, porque le comparto mucho el origen con mi tío Joaquín, que también tiene Juan Pedro y tiene Osborne, pero sí hay matices de Núñez también dentro de la ganadería, sobre todo a raíz de un par de toros. Y luego Osborne es una ganadería que entronca directamente, aunque era una ganadería que partía del lote de Perico Domecq y Díez, que ese es el lote que se vende a José Luis Osborne. Es cierto que durante mucho tiempo la ganadería de Osborne era colindante de la del Marqués de Villamarta y padrearon toros de Villamarta en Osborne, y eso es lo que le hace diferente. Por ejemplo, el ensabanado de Osborne, que la gente piensa que el origen es el ensabanado de Flau, que venía pues por lo antiguo de Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio. En verdad no es así, sino que el ensabanado de Osborne no viene de Brahma, sino que viene de Carvajal, que era una de las ramas que venían de Villamarta, ¿no? Otra que es un toro. Ahí en nuestra ganadería se reúne, digamos, varios troncos que son Juan Pedro Domecq en su vertiente de Pedrajas con De la Corte, Osborne con Villamarta en su vertiente, en todos los amplios espectros de Villamarta, que incluía desde Ibarra a Saltillo, ¿no? Por eso a mí, por ejemplo, de vez en cuando me sale un toro cárdeno. El año que viene tengo un toro cárdeno, que en otras ganaderías de Domecq no hay. Eh, y ahora más recientemente con la incorporación de un semental que viene a una línea Villamarta de mi tío Carlos Núñez, vía mi tío Joaquín Núñez del Cubillo, bueno, pues se refuerza también un poco esa beta de Núñez, que ya Juan Pedro Domecq también la tenía en su origen, puesto bueno, que algunos toros de la R pues padrearon con el hierro de la V, ¿no? Claro, porque ha dicho usted una cosa que, por ejemplo, ayer estuvimos hablando con Guillermo López, el ganadero de Conde de la Corte, y él nos comentó que al final todas las ganaderías es respetable lo que cada uno hace en su casa, por eso es su casa, ¿no? Que ellos, por ejemplo, no estaban abiertos a abrir a que vinieran otros sementales a refrescar. Y cuando hoy en día el 99% de las ganaderías lo hacen, como bien dice usted, al final la gente como puede, es una cosa como que no queda feo decirlo, pero yo creo que es la mayor realidad, es que si no las propias ganaderías se acaban juntando toda la familia, ¿verdad? Bueno, es que además es una cosa que es contra natura de la ganadería. O sea, la ganadería no es un ente puro, no existe pureza. O sea, el conde de la corte es Mora Figueroa. Mora Figueroa se hace de la ganadería Parlaré. La ganadería Parlaré, pues viene de Ibarra, o sea, al final viene de Vista Hermosa. Entonces, el estar tan cerrado, yo lo veo un atraso, sobre todo en el sitio en ganaderías que se han quedado muy atrasadas en el tipo de toro. Es decir, a mí cuando yo hablo con compañeros y me dicen, no, he ido a buscar
semen congelado de un toro de los años 60 que padreó en no sé dónde. Digo, ¿qué tendrá que ver la embestida del toro de los años 60 con la de ahora, el toreo entonces con el de ahora? Entonces, el conde de la Corte lo tendría muy fácil porque es tanta la simiente que dejó que podría refrescar perfectamente. O sea, yo veo toros, por ejemplo, Victoriano del Río, que no pueden negar su origen de Conde de la Corte. Veo toros de Juan Pedro que no pueden negar su origen de Conde de la Dolores Aguirre, Corte. por ejemplo, también. Eh, toros de Atanasio, de esto. Entonces, el no poder refrescar de ahí, o el no refrescar, lo veo más. Lo veo más bueno, en un purito de eso, de pureza que no se da, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con mis primos que tienen la última, digamos, las últimas vacas de Villamarta que hay prácticamente en España, mi primo Carlos, y dice, no, es que esto, no, nosotros no podemos refrescar, no podemos juntar con nadie. Y digo, pero si Villamarta es el resultado del cruce de un montón de gente. O sea, que tú puedes reforzar tu lado, dentro de Villamarta, pues la beta que más te interese. Si quieres la de Santa Coloma, si quieres la de Saltillo, si quieres la de Ibarra, Claro. ¿no? Si quieres la parladeña, o sea, puedes introducir en otras ganaderías, hay vertientes de eso, y puedes volver a recrear la ganadería de Villamarta en su origen, ¿no? Con el Conde de la Corte, pues una ganadería que en ese sentido tendría muchísimo más fácil para, para esto. Distintos son las ganaderías, pues por ejemplo Miura, ¿no? Pues que Miura, que tiene un origen de un toro africano, pues que es más complicado, porque a lo mejor, bueno, pues podría a lo mejor refrescar con algún origen, pues de Gallardo, pero podría, sabes que es algo, algunas metas parecidas a lo suyo, ¿no? Pero ese caso es distinto, no es el caso con de la Corte, ¿no? Claro, pero al final también, al final, lo de la pureza está muy bien, pero yo creo que también al final, como bien dice, como que la gente, el toro va cambiando, va buscando la gente otra clase de toro. Entonces también hay lo mismo ganaderías que o se renuevan y implementan de otro encaste o algo, o no pueden llegar a lidiar en plazas de primera, como por ejemplo los toros de Ahí, coquilla y tal. ahí hay una frase, que se repite mucho en algunos compañeros que dicen, no, aquí se siguen haciendo las cosas como se han hecho siempre. Pues claro, si yo aplicara eso, yo en mi familia, yo soy la 10ª generación titular de hierro, pues o la 10ª o la 9ª. Bueno, pues se remonta a la crianza del toro bravo desde 1760. Si nosotros siguiéramos haciendo las cosas como se hacían siempre, y como se hacían siempre eran en un cercado muy grande de 250 hectáreas, una piara de vacas, 5 o 6 toros y un vaquero con un porro mirando, un porro de apoyarse, ¿no? Sí. Porro, Un porro algunos harían de otra forma. sí, bueno, un palo, ¿vale? Apoyar el palo para ver qué toro ha cubierto cada vaca, ¿no? Y obviamente no se hace así, ¿no? Las ganaderías la ganadería tiene que evolucionar y tiene que evolucionar con los tiempos y tiene que adaptar la tecnología y los conocimientos que hay ahora. Ahora hay un conocimiento de la ganadería que no lo había antes. Y hay un conocimiento de la alimentación, de la sanidad, del manejo, que no lo había antes. Sí es cierto que el aficionado a los toros es curioso porque suele ser un aficionado nostálgico. O sea, es nostálgico y añora otros tiempos pasados, ¿no? Eh, entonces dicen, no, los toros de, ahora con esto de Joséito, los toros de Martínez y tal. Y pues mira, no, Martínez, al principio, sí, Joséito lo Gallego, era el equivalente al García Grande hoy día, o sea, era la ganadería, digamos, de las figuras de la época y tal. Entonces, y en su época, bueno, a mi antepasado, por ejemplo, Picabea Lesaca, que es el antecesor de Saltillo, el verdadero creador del encaste, que es el mal llamado Saltillo, y es, en verdad, el encaste Lesaca. A Picabea le saca, le dicen en 1830, una crónica por ahí, que mande los toros al matadero. Que los manda al matadero, que salen muy dulces, que los manda al matadero, ¿no? Y ese es el origen de una ganadería como Saltillo, que luego es del Carmen,
de todo el toro mexicano, ¿no? O sea, que fíjate tú, ¿no? Si este hombre no hubiera hecho caso. Entonces, esa añoranza que hay en la época pasada, por ese romanticismo que se piensa que era romántico antiguamente y al final, claro, es romántico si lo miramos con los ojos de hoy. A lo mejor lo miras con los ojos del pasado y ya no era tan romántico, ¿no? Yo Entonces, creo que a día de hoy es cuando sí es de verdad romántico, porque hoy se está criando un animal que lo que hace es costarte el dinero de tu casa y no sacas un fruto de beneficio. Yo creo que a día de hoy es cuando de verdaderamente estamos en lo romántico. pues mira, eso es curioso porque además hay algún estudio de mi padre que es muy curioso en eso. Hace las comparativas, por ejemplo, de lo que valía una corrida de toros al principio del siglo y el precio de la tierra. ¿Vale? Entonces, hay una corrida de toros en el agua a principio del siglo que y la finca donde nosotros estamos, que es la finca La China, la compra mi bisabuelo en 1898 y le costó 100.000 pesetas. Quiere decir Ya que ves. con poco más de 10 corridas de toros en Madrid tenías facturadas lo suficiente para poder comprarte una finca como la de ahora, ¿no? Ahora la correlación de eso es que tienes que lidiar unas 500 corridas de toros en Madrid para poder comprarte una finca, sí, ¿no? Entonces, esa relación del Hola, valor de Loquinca. las cosas ha cambiado mucho. Entonces, antiguamente el toro valía, eh, se pagaba mucho dinero, las tierras eran mucho más baratas, los costes de producción eran muchísimo más baratos, ¿no? Ahora se ha encarecido todo muchísimo y más que se va a encarecer. O sea, desgraciadamente vamos a un modelo de que el toro va a ser un artículo de superlujo y que se va a poder criar muy poco, muy poco. O sea, la reducción de la ganadería es impepinable. Bueno, porque hoy en día con los costes del pienso, de cualquier cosa, de los medicamentos, de todo, lo que estamos Nada hablando más que es. personal, seguridad social, impuestos, gasoil, electricidad, piensos, transporte, en fin. La verdad es que estamos pagando todo el día cosas, ¿no? Los costes de veterinario, los costes de personal, que además cuesta mucho trabajo encontrarse personal cualificado para el trabajo con el toro bravo, no lo hay. Y bueno, pues es que es un negocio de un montante muy caro, muy caro. Ahora que ha entrado usted en ese punto, yo no lo tenía apuntado, pero ayer, por ejemplo, sí estuve hablando con el que le comentó, con Guillermo, y él me dijo que es fundamental lo de, en su casa, por ejemplo, el mayoral, que el mayoral es una parte fundamental, o sea, que cuando tienen que tomar decisiones, también tiene voz a ello. Y lo que ha dicho usted, yo creo que también la gente, yo siempre voy a reivindicar que hay muchas ganaderías que quizás no miran suficientemente en decir el ganadero que tienen y buscarse, por ejemplo, por ahorrarse 200 300 euros, me da igual lo que sea, a otro que no sea tan profesional, prefieren eso a decir, no, yo traigo un profesional que sabe lo que hace, que lleva unos pocos años y al final, a la larga, te va a salir más rentable que traerte a cualquier día a un chaval joven o ve a ver, por Bueno, ejemplo, en pero ganadería. ahí distinto un poco, ¿eh? Porque yo creo que el ganadero tiene que ser mayoral de su propia ganadería. Es decir, hay ganaderías en las que los mayorales toman las decisiones de selección. En la mía no. En la mía las decisiones las tomamos mi padre y yo. El mayoral es una pieza fundamental, ¿vale? Porque es quien está el día a día con los animales, pero su trabajo se limita al manejo y al manejo del día a día, o sea, pues a organizar las faenas, ahora hay que hacer los lotes, ahora se hace el herradero, ahora se apartan los toros, ahora se corren los toros, ahora tal. Ahora, qué vaca va cada toro y qué toro va cada vaca, eso es labor del ganadero. Y cómo se juntan las corridas de toros y quién es el conocedor de la ganadería es el ganadero. O sea, es que ha habido épocas en las que el ganadero vivía un poquito, a lo mejor está dedicado a otras cosas, y era ganadero titular, pero el que manejaba la ganadería era el mayoral. De esos casos hay muchos, ha habido mayorales famosos, que han sido prácticamente los dueños de las ganaderías y los que han hecho las ganaderías.
¿no? En nuestro caso no es así, no es así. O sea, los conocedores de la ganadería somos mi padre y yo, y somos los que tomamos la decisión. Y Javier, tanto Javier como Juan, que son nuestros mayores, pues son los profesionales que se encargan de todo el manejo de la ganadería, que es una pieza fundamental del mismo, ¿eh? Porque eh, cuando ya entraremos un poquito más en detalle, pero cuando, por ejemplo, se hace el manejo, es importante, por ejemplo, y se mueven los toros no se mueven al tontón, o sea, los toros tienen una metodología y una ciencia que se ha ido adquiriendo con el paso de los años y se ha ido profundizando y ahondando más, y con sus observaciones y con los resultados en la plaza, pues se han ido puliendo. Entonces, ellos son los conocedores en ese sentido de realizar ese tipo de tareas, ¿no? Pero siempre la ganadería tiene que tener una sola cabeza pensante, o en este caso dos, ¿no? Eh, y sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí es cierto que se consultan cosas, o sea, claro que se consultan cosas, pues por ejemplo, pues Buen azar. ahora por ejemplo, pues yo he tenido un toro el año pasado, que era un toro viejo, que ha cubierto poco, entonces, bueno, pues, oye, este toro parece que no cubre, ¿no? Ha cubierto, no ha cubierto, cuántas lleva paridas, tal, y ellos el día a día lo llevan, ¿no? Pero lo que es la labor en sí genética y de selección y de decisión, la toma de decisión la tiene que hacer. Bueno, claro, también al final hay que comprender, por ejemplo, que también no es lo mismo que un mayoral, lleve toda su vida en la ganadería, que incluso la va a conocer más que el propio ganadero solamente del día a día, que por ejemplo un mayoral o un vaquero que lleve un año o lleve 6 meses también, claro. Está claro, eso es así. Nosotros, la verdad es que, y luego pasa también otra cosa, que la gente, si viene con otras experiencias, en nuestro caso, nosotros el equipo de alguna forma lo fuimos formando desde muy jóvenes, porque prácticamente empezaron a trabajar con nosotros, no habían trabajado, quitando Juan. Juan sí estuvo un año así en casa de mi primo Carlos, pero el resto prácticamente se han hecho en casa. Y entonces, bueno, pues eso a la hora de formarlos y a la hora bueno, pues de plantear cómo se trabaja, pues nos ha dado yo creo que bastante ventaja, ¿no? Y la verdad es que tenemos un equipo de mayorales y de vaqueros que están muy reconocidos, ¿no? Pues por los profesionales que vienen, ¿no? La verdad es que tienen fama de muy buenos trabajadores. Y es que lo son, y es que lo son, y están hechos un poco pues a la medida nuestra, ¿no? A cómo nos gusta hacer las cosas y que estén hechas las cosas. Y, y así lo hacemos. Ya al final, además, pues ya han pasado ya más de 20 años, pues claro, ya pasa a ser, de una relación laboral pasa a ser una relación familiar, ¿no? Porque Claro, ya hay una convivencia muy estrecha, ¿no? claro. Y ellos sienten la ganadería como propia, aunque ya te digo eso, que la toma de decisiones a la hora de la selección y demás pues es exclusivamente nuestra, ¿no? Claro, correcto. Al final es así. Y bueno, entonces ya vamos a entrar en lo que viene a ser el toro de la Palmosilla, ¿no? Que viene a ser un toro con unas hechuras también propias, ¿no? Un toro que tiene una clase especial también en su bravura, ¿no? Bueno, el toro nuestro ha evolucionado mucho, tanto en cuanto que somos una ganadería muy joven, a pesar de llevar 20 años, pues somos una ganadería muy joven. Nosotros, al partir de dos ramas diferenciadas y empezar a seleccionar los primeros años, nosotros empezamos a lidiar en el año 2001, fue nuestra primera corrida, que no fue ni completa, teníamos 4 toros nada más, se lidió en Tarragona. Eh, de esos años para acá, que han pasado 20 años, pues el toro ha cambiado también la exigencia, la selección, y nosotros nos hemos intentado adaptar en ello, ¿no? Nosotros al principio, los primeros años de la ganadería eran unos años, digamos, comercialmente muy fáciles porque había un boom con Sí, los claro. toros, se vendía todo y prácticamente los toreros toreaban en 100 corridas de toros, 100, 120, con lo cual les éramos necesarios y iban tirando de nosotros siempre, y las carreras se vendían sin problema un año por otro, incluso pues eso, pues a sitios buenos, plazas de segunda, generalmente plazas de segunda, alguna plaza de primera.
pero generalmente estamos nosotros siempre lidiando en plazas de tercera y de segunda, y alguna vez alguna plaza de primera. Esto en el año 2008, cuando llega la crisis y se produce una reducción, se produce lo siguiente, es que las figuras pasan de torear 100 tardes a torear 40, y entonces se pasan a concentrarse en una serie de hierros en los que esas 40 corridas de toros las completan con 3 4 ganaderías, ¿no? Y no salen de ahí, ¿no? Entonces nosotros ya no éramos necesarios para ellos porque no hay que llegar a ese número de 100, ¿no? No les hacíamos falta para cubrir esos huecos, ¿no? Entonces, de ahí nos dimos cuenta de la necesidad de instalarnos en el circuito de plazas de primera y segunda categoría, puesto que los pueblos habían desaparecido. Eso nos ha llevado mucho tiempo y no pocos fracasos, ¿no? Sobre todo en Madrid, luego en Burgos. Tuvimos dos fracasos muy gordos que nos hicieron meternos mucho, primero en la sanidad del animal y luego en la, en la alimentación y luego en el manejo, ¿no? Para hacerte la historia corta, en 2014 tuvimos desde entonces no hemos vuelto a Madrid, tuvimos una corrida de toros que salió enferma al ruedo y nos echaron 3 toros para atrás y podían haber echado 6. Eso nos penalizó muchísimo hasta el punto que en el 2016 no nos compra un pitón nadie, tenemos que lidiar todo en el campo de Gibraltar. Ese año lidiamos en Algeciras, Los Barrios, Tarifa, un toro en Alicante y otro toro en Zaragoza, ¿no? Curiosamente, toro en Zaragoza que le dan el premio. Le dan unos premios de la Feria del Pilar y volvemos a coger crédito poco a poco hasta que ya debutamos en Sevilla. De Sevilla al año siguiente ya pasamos a Pamplona y acabamos triunfadores, ¿no? Para el 2020 teníamos una camada totalmente vendida, máxima categoría, en las mejores plazas y llega la pandemia, con lo cual ha sido otra vez volver a empezar, ¿no? Y en ese proceso, en todo ese proceso, la ganadería ha ido sufriendo un cambio en el sentido en el que como teníamos mucha necesidad de avanzar rápido con la ganadería, nosotros lo que hemos hecho ha sido renovar el hato de las vacas de una forma muy rápida. De tal forma me vais a entender fácilmente. Si la ganadería estaba compuesta en su origen de 135 familias, lo que hemos hecho ha sido reducir familias a las mejores familias incrementando el número de individuos por familia. Quiere decir, por ejemplo, que si antes una familia, la de los pájaros, estorninas, por ejemplo, ¿no? La familia de las estorninas pues tenía 8 vacas, pues ahora tiene 38. ¿No? Entonces, y esa forma de renovar las vacas continuamente hacen que a día de hoy seamos, yo creo que la ganadería con el rebaño más joven de vacas madres que hay en la Unión, puesto que el 85% de mis vacas tienen menos de 7 años, entre 8 y 3 años, ¿no? De las vacas, Sí. más del 87. O sea, hay poca vaca vieja. La vaca que ya lleva más tiempo es porque no falla nunca y entonces pues está ahí, ¿no? Entonces se ha hecho eso buscando corregir errores que habíamos cometido al principio, por ejemplo, el tema de la fuerza. Se ha corregido bastante genéticamente, cada vez hay menos individuos de poca fuerza, aunque todavía los hay de genética. Se ha mejorado en el tipo también, porque necesitamos armonizar, al tener dos orígenes distintos, armonizar el tipo de toro. A la hora de mezclar, ahora cuando hemos empezado a mezclar las dos líneas, a cruzarlas, se está definiendo todavía más el tipo de toro, ¿no? Es un animal, por lo general, que, más fino que otras ramas de mi mismo encaste, ¿no? Y que va cogiendo su personalidad propia, ¿no? Por ejemplo, el ensabanado es un pelo que a mí me ha ido desapareciendo. Ahora tengo uno del año 2001, pero ahora estoy 3 años sin ensabanados. Y en cambio me han aparecido otros pelos a la hora de cruzar que antes no tenía, ¿no? Ahora tengo salpicados, flor de lamón, burracos, salineros, pelos muy bonitos, ¿no? Y que se van a aumentar con la aportación ahora de un toro de mi tío Joaquín vía Villamarta, vía Santidomé, Quinceañero y Villamarta Antiguo, pues se van a multiplicar esos accidentes, ¿no? Con lo cual la ganadería está siempre en continua evolución y en continua evolución en la búsqueda de la embestida que estamos buscando, ¿no? Mira, ahora me ha pasado que he cambiado de programa de ordenador, con lo cual he tenido que volcar otra vez toda la información de las vacas
y de la ganadería. Y claro, viendo las fichas de tentaderos de hace 20 años a las de ahora, hay cosas que son en comunes, hay cosas que son comunes, pero las de ahora están precisadas con mucho más detalle que las de antes, ¿no? O sea, antes se buscaba pues que el toro pues que fuera noble, que tirara para adelante, que bueno, que vistiera con cierta clase, o que vistiera con clase, pero ahora se ha profundizado mucho más en la forma de vestir, la forma de colocarse, la forma de aplomar dentro de la embestida, si suelta la cara o no suelta la cara, si la coloca, si tuerce, si aploma por fuera, si lo hace por dentro, si se impulsa con las cuatro patas, si se impulsa por dos patas, si tiene ritmo, si humilla, ¿no? Y eso ha sido una evolución a la ganadería que todavía en la plaza no se ha visto en plenitud. Se atisba lo que va a ser, pero todavía no se ha visto en plenitud. Y yo espero que ya poco a poco, vamos, yo espero, no, yo estoy convencido que de aquí a unos años va a haber una explosión de toros nuestros embistiendo bastante singular. Claro, que al final tú estás llegando más lejos que seguramente otros ganaderos también. Yo creo que al final, por ejemplo, la suerte yo creo, por ejemplo, que tienes que también eres un ganadero joven, ¿no? Entonces tienes inquietudes, intentas averiguar cosas tal, porque al final un ganadero, por ejemplo, de más años, pues sabe más que cualquier persona, pero por ejemplo, la juventud, como está diciendo, pues te puede llevar a decir, meterte en el ordenador y ver estas cosas para allá, para acá, y siempre estás viendo cosas que te pueden ir llevando hacia donde quieres llegar, ¿no? Sí, hombre, uno tiene un ideal de... La ganadería yo creo que es importante tener un objetivo y saber qué tipo de ganadero quieres ser. ¿Vale? Hay ganaderos, que es absolutamente respetable, que lo tienen nada más que con afición y dicen, mira, yo lidio mis 2, 3 corridas de toros o 4 corridas de toros y poco, todo muy controladito, todo muy tal, y en mis pueblos no quiero responsabilidad de tener que ir a plazas grandes y tal, ¿no? O está la ambición de cada uno, ¿no? De qué tipo de ganadería quieres y, y qué tipo bueno, qué sitio quieres ocupar en la fiesta, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro, y mira, en ese sentido el Conde de la Corte ha sido un referente para mí, porque ha sido, el Conde de la Corte para mí creo que ha sido la única ganadería en la historia que ha unado el interés del aficionado más exigente con el interés de la figura del toreo más exigente, ¿no? En los años 60 era la ganadería predilecta de las figuras y una de las ganaderías predilectas del público, ¿no? Entonces, ser capaz de cuadrar ese círculo, para mí me parece como ganadero fundamental. O sea, yo quiero que la gente cuando haya una corrida de toros está anunciada, hombre, que vayan a la plaza con la ilusión de ver una corrida de toros. Además de ir a ver a grandes toreros que se anuncien con ella, ¿no? Claro. Es Y fundamental. que seamos un aliciente más de la fiesta. Yo, por ejemplo, oye, tengo que ser una postura muy respetable, ¿eh? Amigos y parientes que dicen, no, nosotros no pintamos nada, aquí los que pintan son todos los toreros, ¿no? Y digo, mira, no es que no pintéis nada, yo creo que no se puede relegar a la afición del interés de ver un toro bravo y el ganadero tiene también su responsabilidad en llevar a gente al espectáculo, en crear un espectáculo atractivo en base a unos toros que, bueno, pues que den juego, ¿no? Por Claro. supuesto, apoyado por grandes faenas de las grandes figuras del momento. O sea, es indiscutible que la gente quiere ver a los toreros. Eso es indiscutible, impepinable. Y son los que llenan las plazas, son los toreros. Sí, Yo, pero al sin final, analizar pero pero, creo que los ganaderos tenemos que dar un pasito más claro, y también ser capaz de llevar a gente a la plaza. claro, es lo que usted está diciendo. Al final, los ganaderos, como bien dice, por ejemplo, usted es de las personas que hablando con él tiene inquietudes de decir, yo no quiero solo lidiar en plazas de primera para que me las mate los figuras del toreo, porque si no me las matan los figuras del toreo, no voy a ir, no. Yo quiero que a donde yo vaya, que me llamen por la ganadería y para que cuenten los aficionados, como viene a ser como propias ganaderías, que vayan la gente a ver, que hay muy pocas ganaderías hoy en día que se relacionen con los figuras que vayan a ver, ¿no? Porque tú, por ejemplo, como por poner, por ejemplo, la primera ganadería que podría ser, por ejemplo, García Grande, la pones con otros tres toreros y no te suelen llevar mucha gente a la propia ganadería, sino también va acompañada de un figura, pero también podríamos decir que hoy en día los figuras tienen que ir tres en un cartel porque un figura solo, salvo Talavante y Morante, no te llenan una plaza.
Sí, por eso, pero yo creo que es que ahí se ha, no sé, yo no sé si es por pereza o por dejación. El ganadero tiene que volver a recuperar el sitio importante que ha tenido en la historia, ¿no? El Entonces eso respeto suyo. se ha relevado o se ha dejado y oye, y aquí los que más vocación de permanencia tenemos en la fiesta somos los ganaderos, porque los empresarios van y vienen, los toros van y Sí, vienen, sí. pero pero el toro al final es el que queda, ¿no? Lo ha hecho Morante hace nada en esto, al final, oye, el toro es el que queda y entonces pues claro que algo tenemos que decir, ¿no? Y eso no significa menospreciar, porque sí es cierto que ha habido mucha demagogia con esto, ¿eh? O sea, en el sentido de que ha habido ganaderos que muy demagógicamente han atacado a los toreros para ellos hacerse bien. No, mis toros son los más bravos y por eso no los torean. No, si no los torean, aquí la demagogia no sirve. Ojo, a algunos les ha funcionado tanto que les servía tanto el toro bravo como el geniudo malo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, Quiero hoy en decir. día. Hoy en día, No, una ganadería pero, torista. han sido tremendamente demagógicos, ¿no? Sí. Luego se mueren cuando les torean, les sale un toro con clase y tal, y se mueren y babean y se, se ponen, como dicen, como se ponen cluecas como las gallinas, ¿no? Cuando ven un torero, una figura con un toro suyo y tal, ¿no? Pero ha habido mucha demagogia, ¿no? Aquí yo creo que la demagogia es lo que sobra, ¿no? Aquí lo que hay que intentar, bajo mi punto de vista, y lo que nosotros intentamos es ser un hierro accesible. Yo en ese sentido fui muy pionero en las redes sociales a la hora de abrir la ganadería, que luego me acuerdo cuando yo empecé, me decían, bueno, pero ¿tú qué haces ahí y tal? Y contando quién es la vaca, quién es el padre, tú estás chalado, tal. Y ahora lo hacen todos, ¿no? Sí. Cosa que me alegro, digo, oye, pues mira, algo. Y dice que pega primero pega dos veces, dicen, ¿no? Y algo se va sembrando y la gente lo está viendo, ¿no? Y al final, pues yo creo que somos una ganadería en muy poco espacio de tiempo, nos hemos hecho una marca o un nombre de marca reconocido y reconocible, y sobre todo por los aficionados que van a ser capaces de comprar más entradas de aquí a unos años, que es la franja que hoy tiene 35 a 15 años, que está en las redes, que está en esto, bueno, pues somos una ganadería de referencia para ellos, ¿no? Entonces, eso es como un trabajo de poquito a poco, la gotita que va cayendo, pero que va calando, que va calando, que va calando y que lo veremos algún día. O sea, yo espero un día, pues, llevar gente a la plaza también, claro, claro que quiero llevar gente a la plaza y quiero que la gente sienta el toro de la Palmosilla como algo suyo, ¿no? Y que hayan vivido con nosotros por los triunfos y los fracasos y que conozcan la ganadería y en ese sentido, pues tenemos ahora mismo, estamos metidos en un proyecto de difusión de la ganadería que creo que va a ser revolucionario. Sí, yo creo que lo que usted está diciendo es fundamental. Por ejemplo, yo que por ejemplo me he puesto en contacto con muchas ganaderías, es muy muy difícil acceder a ellos. Porque por ejemplo muchos te dicen, es que el ganadero ya es mayor, tal, y tú dices, yo lo comprendo, no le voy a, por ejemplo, hacer una videollamada a una persona de 70 años, pero por ejemplo, el sobrino o nieto o el hijo que con 50 años cualquier persona puede funcionar con las redes sociales, que tampoco tienen Mira, más allá. te voy a contar una cosa. Mi padre tiene 81 años y mi padre tiene Twitter, tiene Instagram, que se mete en todos lados, corrige, va con su iPad, Enreda todo él. se mete en todos lados, ¿no? Es muy discreto y no opina, no hace tal, pero lo ve todo. Claro, pues Lo ve es lo lo mismo. ve todo, ¿no? Eso no va con la edad, eso va con el espíritu. Claro, que al final Y como con, que intentas como cerrarlo mucho y es como en plan, yo por No, ejemplo, pero eso es un error. O sea, el ganadero siempre ha habido una especie de secretismo. sí, Y ahora ocultismo, mismo, como decía ocultismo. Víctor Barrio lo dijo muy bien. La fiesta no hay que defenderla, lo que hay es que enseñarla. Y ahora mismo en las ganaderías, si queremos defender nuestro mundo y nuestro mundo agrícola y nuestro mundo rural y nuestro mundo, oye, que aportamos mucha riqueza a la sociedad, no solo económica, que también, pero aportamos muchos bienes que son casi intangibles y los tenemos que enseñar, oye, nos tenemos que vender y tenemos que decir, oye, que somos los más guapos y los más chulos y los más guays y que salimos, que esto no es una cosa oscura de acetal y de un secretismo absoluto, ¿no? Al revés, yo encuentro que ahora, por ejemplo, hay un incipiente turismo taurino que hay que potenciar y que hay que hacerlo de una forma
darle categoría, o sea, lo mismo que va la gente a ver una bodega, pues que vaya la gente a ver una ganadería con su categoría y ser un agente más turístico dentro de la oferta de turismo de ocio que hay en España, ¿no? Esa es otra variante que se está empezando a explotar de forma muy atomizada y que se tendrá que ir mejorando, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas son proyectos que están dentro de la ganadería que nosotros las estamos impulsando, ¿no? Y que todo eso va sumando, va sumando. Yo, por ejemplo, ahora he recibido al Club Taurino de Pamplona, que vinieron 45, y luego unos pocos de chavales que han venido también aprovechando el puente foral en Navarra y que han bajado a ver las ganaderías y eso. Y claro, pues es gente que viene a tu casa, que le enseñas la ganadería, que dan su vuelta, le enseñas el toro desde que nace hasta que llega a la plaza. Luego, ese aficionado, con el que has estado 3, 4 horas o un día entero, luego va a ir a la corrida con una gran ilusión. Pero no Sí. solo va a ir él y va a arrastrar a gente. Oye, vamos a ver esta ganadería que yo he visto, esta corrida de toros la he visto en el campo, me ha encantado, hay un toro número 7 que lo quiero ver y tal. Ya verás qué guay es, le enseño la foto que le ha hecho y tal. Todo eso va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Y llegará un día en el que eso que era un vasito de agua, pues acaba siendo un charco enorme, ¿no? de goteo, ¿no? Y eso no es nada más que tener pasión por tu trabajo, por lo que haces y bueno, y yo de eso la verdad es que, de otra cosa no, pero de eso voy sobrado. Claro, al final es fundamental, por ejemplo, tú tener siempre tus propias amistades. A raíz de ahí de la ganadería, de gente que va, llega un momento, como bien dice, a sentirse como la gente su ganadería. O sea, hay Mm. 200 ganaderías, pero si tienen que hacerse 700 kilómetros porque lidia una corrida o incluso una novia picada, se lo hacen y son personas a las cuales al final ganaderos, los mayorales, vaqueros, todas esas personas también le cogen aprecio y también entran como en su propia familia de la propia Hombre, ganadería. claro, claro que sí, claro que sí. O sea, son tus seguidores y tus partidarios, que en este mundo siempre ha habido y es muy importante que los haya. Bueno, pues porque es importante y es importante además darles motivos para que se alegran, ¿no? Entonces, el poder atenderlos, el poder estar con ellos. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me molesta un montón, pero me molesta muchísimo porque lo veo un desprecio enorme, es cuando llega el invierno y llega la época de los premios, y a lo mejor vas a recoger un premio y no doy nombres, pero a lo mejor le han dado un premio a un torero y no va. Y digo, oye, pero ¿cómo no vas a ir a recoger un premio que te han dado? Y dice, es que está lejísimo y tal. Y digo, ya, pero es que tú... mira, yo me acuerdo un día con Manuel Benítez del Cordobés saliendo de su casa, en la puerta de su casa. Cuando estoy saliendo de la puerta de su casa, me coge el brazo y me dice, ja, de aquí para afuera todo lo que hay es público. Y ese va a picar 2 entradas y ese va a picar otras 3 entradas. Entonces, el torero que se sienta artista, un artista ¿a quién se debe? A su público. Sí. No solo en la plaza y fuera de ella. Y los ganaderos nos debemos también al público y tenemos que tener una disponibilidad y al público en general, ya no solo al aficionado, incluso al no aficionado. Eh, y entonces, oye, pues invertir, que no es perder tiempo, es invertir tiempo en tu propia empresa, en la difusión de tu ganadería y de tu mundo, ¿no? Que al final repercute en la fiesta para bien. O sea, yo cuando yo empecé con el tema de las redes sociales, empecé de forma muy egoísta, porque a mí no me compraba un pitón nadie en el 2016 y yo veía que me estaban invirtiendo las vacas en casa y los sementales y los toros y tal. Y digo, bueno, esto yo no lo estoy lidiando, pero lo tiene que ver alguien. Entonces empecé a subir vídeos, puse vídeos, cambié la típica música pues, de flamenco, pues cambié y puse otro tipo de música que no tenía nada que ver, que eso me lo copiaron los del Plus después. Empecé a hacer cosas, ¿no? Distintas, entonces, oye, vi que a la gente le gustaba, y digo, mira, es bueno para mí, sí, pero es bueno para la fiesta también, porque al final tienen en sus medios de difusión de comunicación tienen acceso al conocimiento de una cosa que antes era como muy secreto, muy oscuro, muy oscuro. Ojo, tiene un montón de curro, ¿eh? O sea, que tiene mucho trabajo. O sea, saca las fotos bien, haz los vídeos, edítalos bien, súbelos, tal. Es un montón de esto. Yo creo que en los servidores donde yo tengo almacenados los vídeos, pues creo que tengo más de 2000 y pico vídeos. Oye, que es una trabajera lo que tiene eso.
Y son horas que se han echado ahí, errores, y además luego vas viendo pues lo que interesa. Al principio los vídeos largos pues se veían, luego te das cuenta que el vídeo tiene que ser de un minuto y Sí, medio, más ya porque, no. porque más ya no más, ya es algo más inmediatez, luego cosas que no se ven. Bueno, pues todo eso, la experiencia te va dando a la hora de ir y vas mejorando, ¿no? Pero todo eso es trabajo, todo eso es un trabajo que está ahí. Nos han hecho dos preguntas, que una es que la consanguinidad, que quién la da, el toro o la vaca. Y la otra pregunta es que si seleccionan por comportamiento o por genotipo. En plan me refiero que dirá que si solo puede aprobar, creo que hablará de los toros, de sementales solo por lo que ve en la plaza, o también hay toros que dices, ese toro tienen que ir a las vacas sí o sí. No, la primera pregunta de la consanguinidad no la da el toro ni las vacas, la da el parentesco. ¿Vale? Claro. Entonces, si los animales son parientes entre sí, pues la consanguinidad aumenta. Es de cajón, ¿no? Y luego, en lo otro, selección, en la selección hay el componente el primer requisito sí o sí, es el comportamiento, porque tú vas seleccionando el comportamiento. Y el segundo requisito, que es inseparable, es el fenotipo, que son las hechuras. O sea, un toro Buenas, muy Bones. feo, que haya sido muy bueno, no lo puedo echar a las vacas, pero no lo puedo echar a las vacas porque yo no puedo, digamos, afear la ganadería de tal forma que si yo crío un toro muy feo, imagínate, pues un toro muy estartalado, muy panetón, muy Sí, tal, Alto. me lo voy a comer con papas porque no me lo van a querer matar. Entonces, si no me lo quieren matar, ¿para qué quiero criar un toro que no me lo quieren matar luego en la plaza, ¿no? Entonces, ¿qué hago a la hora de seleccionar los sementales? Pues voy cogiendo, o me hago, pues por esta época empiezo con los herales, a hacerme una lista y digo, venga, voy a coger de los 100 herales, ¿cuáles son los que más me gustan, los 10 o 12 que más me gustan? ¿No? Hago la primera lista, 10, 12, 15, que más me gustan por reata, me voy al campo, los veo y ya voy tachando. Digo, mira, este es gacho, este es brocho, este es alto, este está. Y al final me queda una lista de 5 o 6. De esos 5 o 6 los toreo en casa y ya los que aprueben la prueba, ha habido años que a lo mejor he sacado del Tentano Macho, he sacado 3 o 4 sementales y otros años que no he sacado ninguno. Entonces los toreo y ya está, ¿no? Y así se va haciendo, ¿no? Y luego a la hora de cuando te vas cerrando mucho, de tal, yo soy partidario de refrescar con animales que tienen cosas, de ganaderías que tienen cosas que a ti te falten un poco, ¿no? Eh, yo en ese caso ahora hemos refrescado con dos sementales, los dos vienen de mi tío Joaquín, pero uno viene de la rama Núñez Villamarte, otro viene de la rama García Grande. Bueno, que yo creo que nos van a aportar poco más de talento a la embestida. Y por ejemplo, usted nos ha contado que al principio la palmosilla, cualquier aficionado, por ejemplo, que estuviera más o menos puesto en el mundo del toro, sabía que, por ejemplo, la palmosilla, como bien ha contado usted, no era una ganadería de que tuviera tantos toros para lidiar en plaza de primera. ¿En qué momento pasamos No, de...? sí los tenía, lo que pasa que no me los compraban en plaza de primera porque era una ganadería que estaba, digamos, poco trabajada en el sentido de que para plazas de tercera y de segunda bien, pero en la plaza de primera nosotros el manejo, teníamos un manejo un poco precario, entonces pues la ganadería adolecía de fuerza a la hora de poder lidiar una plaza de primera, ¿no? Eh, Eso se ha mejorado y se ha corregido, entonces una vez que ya estamos en Sevilla y fue como ganar el crédito, decir, oye, esta ganadería está para lidiar en plazas grandes, pues eso ha sido a base de mejorar el manejo, la alimentación, la sanidad y el manejo, ¿no? Entonces eso nos ha llevado unos años, nos ha llevado años y nos ha costado, pues eso, pues muchos años de estudio, de trabajo, de hacer pruebas y demás, hasta que ahora sí estamos en el momento de poder competir en las mejores plazas con cualquier otra ganadería y sin miedo ninguno, ¿no? Antes yo siempre iba receloso y decía, joder, me han echado un toro para atrás, dos, tres o lo que sea, ¿no? Y ahora ya en ese sentido pues voy mucho más tranquilo, ¿no? Claro, que es al final es fundamental, ¿no? Que por ejemplo, hoy en día para lidiar en plazas de primera tienes que tener un toro con una movilidad mínima
porque si no exigen van para tantísimo atrás. que no te valen. Claro, Y claro. Es que esa es la cosa. Y además, y luego hay que saber a qué plazas se va. claro. Y en qué plazas ya hemos llegado a un punto de conocimiento en el que para qué plazas y para qué carteles hay que tener preparada la corrida de toros y qué tipo de toros. O sea, yo, por ejemplo, no es lo mismo la preparación de una corrida de toros para Pamplona que una corrida de toros para Sevilla o para Málaga o para Madrid, ¿no? En Pamplona y Madrid sí se pueden parecer más, Pamplona, Madrid y Bilbao. Málaga, Sevilla, Valencia tienen otra preparación, las de Francia requieren otra preparación, entonces dar con la tecla de cada plaza, incluso luego, si hasta me apuras, hasta con los sementales. O sea, yo, por ejemplo, este año tengo un semental que me da muy buena clase, pero que genéticamente tiene poca fuerza. Los animales, esos animales hijos de ese semental tienen una preparación mucho más alta que el resto de los hermanos, porque esa falta de fuerza genética la tengo que suplir con manejo, ¿no? Entonces, llegar hasta ese punto de precisión es mucho tiempo de estudio y de conocimiento. Claro. Y ahora que tengo aquí unos pocos números de toros importantes y ya nos va contando usted de si, por ejemplo, puede haber algún hermano o algo para esta temporada o tal, ¿de acuerdo? Venga, fenomenal, Lo que pasa es que he tenido un fallo y es que no he puesto la fecha, entonces échale mano de cuándo pueden ser los toros, pero bueno, no creo. dispara ahí. Un toro cara sucia, del puerto, indultado. En Sanlúcar de Barrameda, que lo toreó Enrique Ponce en el 2018. De cara sucia no tengo hermanos, ¿vale? No tengo hermanos, tengo hijos de cara sucia, pero se van a lidiar en el año 2024. Le estoy tentando ahora sus primeras hijas en esta camada. ¿Y cómo le están saliendo? Pues le he tentado muy pocas, le he tentado tres. Una este verano fue bastante buena, otra la toreé yo, la primera fue una vaca normalita, y el otro día tentamos otra vaca que fue buena. Todavía es muy pronto, ¿vale? Por el perro que me está formando aquí. Quieto para. Todavía es muy pronto, pero bueno, hay que darle margen. Lo que sí estoy viendo que no da mucha cara, y él era cortito de cara, entonces, bueno, todavía tengo que ver Eso sí es cómo verdad, da, todavía es ¿no? pronto. Que los toros que suelen tener poca cara, luego suelen ser toros que no den mucha cara, ¿no? Sí, la longitud, se hereda más la longitud que la forma, ¿no? Del pitón. Y está claro que un toro con muy poca cara, pues eh, te acaba poniendo la ganadería con poca cara, ¿no? Con lo cual, hombre, se intenta compensar con los lotes, se intenta compensar que ese toro vaya con Vaca vacas fuerte. que tengan mucha longitud, ¿no? De pitón, ¿no? Pero luego hay toros que dan poca cara y que dan poca cara. Entonces esos, pues al final, tanto como por hechuras como por eso, pues los acabas desechando, ¿no? En este caso de cara sucia todavía es muy pronto, hay que verle esta camada, hay que verle, lo hemos hecho 2 años seguidos, hay que verle estas dos camadas y esperar a ver cómo dan, porque luego esa es otra, de repente hay animales que dan muy bien en hembras y de repente en Sí. macho no han ligado. O sea, hay características de la embestida que van ligadas al sexo y al revés, hay animales, me pasó con un toro de Algorne, que da muchísimo en hembras y buenísimo en machos, ¿no? Y esas cosas pasan, entonces hay que tener cierta prudencia, pero luego tienes que ser capaz también de apostar y ver por algún toro. Nosotros ahora tenemos un toro que francamente nos está dando muy bien y este año hemos apostado mucho por él a la hora de cubrir, ¿no? Tanto él con hijos suyos prácticamente van a cubrir el 80% de la ganadería, ¿no? Ah, Pero bueno, Y, cara sucia ya está repasada. Suelta más nombres. y sí, una cosa más y te sigo con los nombres. ¿No tiene usted la sensación, yo lo he escuchado de muchos mayorales, ganaderos y tal, que los toros indultados hay muy pocos que luego den un gran resultado? Bueno, es que todo depende de cómo ha sido el indulto. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que más se resalta a un indulto? Hoy día es la movilidad del toro, ¿no? Sí, Yo tengo 3 toros indultados, Cara Sucia es el segundo, el primero fue Capitán. correcto, Capitán, capitán Capitán, está. Capitán, por ejemplo, fue un toro indultado que se indultó sobre todo por tener una clase extraordinaria.
extraordinaria. Y ese toro, curiosamente, me da más viveza de la que él tuvo. Para que vea. Sí, suele pasar también que el animal de más clase te da animales más bravos y encastados, y el animal más bravo y encastado te da animales de más clase. O sea, no sé, Se bueno, suele compensan. pasar. Sí, sí, se compensan, se compensan. Y, y es curioso, pero es así. Y en este caso, por ejemplo, con Capitán sí me ha pasado, ¿no? Capitán, que el año que viene veremos dos toros, si Dios quiere, la corrida de Pamplona. A ver, lo apuntamos. eh, es un toro que da la clase que tenía el abuelo, el 20 Gandano, pero da un punto más de viveza en su vestido, ¿no? Y Rescoldo también, ¿no? En los otros indultados. Rescoldo es el indultado de este año, que el lunes lo echamos a las vacas. Y ya está recuperado perfecto y todo, ¿no? Sí, sí, además ese Rescoldo es hijo ahora mismo el mejor semental que tenemos nosotros, que se llama Abandonado, el 17 Abandonado, que es el padre del toro premio en Pamplona de Tinajón. Correcto, también tenía apuntado Tinajón. Pero es que Sí, si te sí. adelantas no te digo los nombres. Exacto, Tinajón. Y nos han Tina- preguntado por un toro número 6 colorado, un semental. El número 6 Colorado, semental, no, 6 Colorado, semental. Ah, no, es que dicen que qué tal de un colorado no lo sé, lo tendrían. Y ese Tinajón también entonces es familia de Rescoldo. Son hermanos de padre, son hijos del mismo semental, de un semental cruzado de padre Juan Pedro y madre Osborne, ¿no? El 17 abandonado, su padre es el 42 Cuentacosas, que es un toro de puro origen Juan Pedro, y la madre abandonada es una vaca pura Osborne, o sea, es un toro al 50%, ¿no? Y ahora mismo ese toro es la estrella de la casa. El año que viene, Ese toda... si Dios quiere, en Pamplona llevaré dos, tres toros suyos. Entonces tenemos fe en ella, ¿no? Sí, hombre, porque además es que a nosotros, Tinajón para nosotros ha sido tanto Tinajón como Brujito, que eran los dos hermanos, hijos de este toro, el 17 abandonado. Para nosotros han sido dos toros muy importantes porque era llegar en Pamplona, que se había discutido nuestra presencia en Pamplona, porque bueno, pues éramos un hierro poco conocido, la gente esperaba otro tipo de nombres y la Meca, la verdad, que recibió algunas críticas por nuestra inclusión. Entonces llegar a Pamplona con esa presión de debutantes, fíjate tú, creo que de los 9 últimos debutantes que ha habido en Pamplona, solo ha repetido la ganadería escolar y el puerto un año. El resto han sido debut y a descansar, como dicen ellos, ¿no? Sí. Y de esas ha habido un montón de ganaderías que son buenísimas, pero que no han repetido más en Pamplona, ¿no? Entonces, para nosotros llegar y triunfar, en parte se lo debemos a esos dos toros, ¿no? Tanto Brujito, que fue premiado el toro más bravo por el Club Taurino, como Tinajón, que fue el premio Carriquiri de la Meca. Claro. Y entonces, para este 2022, ¿qué es lo que tenemos para lidiar? Pues mira, tenemos esa corrida de toros de Pamplona, luego tenemos una corrida de toros en Azpeitia, que nos hace mucha ilusión. Sí, buena plaza. Sí, luego hay dos corridas de toros de Plaza de Tercera, que ahora mismo las estoy negociando, con lo cual prefiero no Sí. decir nada hasta que estén hechos. Y luego hay una corrida de toros que es probable que viaje a América, Ah, qué guay. otra corrida de toros de Plaza de Segunda y otra corrida de toros de Plaza de Primera. Y luego dos novilladas picadas que me hacen mucha ilusión. Tengo Estoy con mucha ilusión este año, tanto con los novillos como con los novilleros. Y si usted entonces se tuviera que quedar con uno de los tres indultados, ¿con cuál se quedaría? A ver, tiene los tres, ¿no? Pero el que para usted sí es el perfecto. Pues es que el perfecto no me lo han indultado. El toro perfecto o el toro que más me ha gustado, de los que más me ha gustado a mí lidiar, me acuerdo un 28 goloso que se lidió en la encerrona de Fortes de los 6 toros en mano, que fue excepcional, ¿no? Ese toro lo tengo muy metido en la memoria, ¿no? Otro toro en Sevilla, 10 Capricho, que lo toreó Rafa Serna el año del debut, también me gustó muchísimo. O sea, ha habido
este año, por ejemplo, en la misma corrida de Ubrique, donde se encontró este toro, un toro anterior, toro número 61, de nombre Cateto, que lo toreó Javier Jiménez, que me hubiera encantado ese toro haberme llevado para las vacas, ¿no? Lo único que, bueno, al final lo agradecido, porque yo ese toro no sabía quién era el padre, porque fue un penalti. Eso es Y en todo, yo no sé qué trazas se dan. Todo eso que no sabe quién sí, es, visten. sí, sí, además es curioso porque es que la madre se quedó preñada de añoja, porque ese año no sé por qué, la verdad que nos despistamos y no separamos los machos de las hembras antes del herradero. Nos pasó el herradero, total, que la madre la cubrió un hermano de camada. Pero es curioso porque entonces no sé qué hermano de camada es, no sé qué hermano. Lo que sí sé es que el hermano de camada, que era 15, era del mismo guarismo que Tinajón. Entonces, vete tú a saber si el padre de ese toro era Tinajón. Vete tú a saber, puede serlo, ¿no? Pues ser un hermano. Desde luego fue extraordinario. Esos han sido los toros que más me han gustado últimamente, ¿no? Sí, porque la corrida de Ubrique fue algo extraordinario. Pues mira, la corrida de Ubrique en la corrida de Ubrique se juntaron y se juntaron una cosa que ya veníamos rumiando en una cosa que decíamos, joder, digo, el día que no son una corrida como los tentaderos, en los que invisten pues, de 6 vacas 4, invisten 5 y se hacen cosas rondas, digo, ¿qué pasará? Digo, bueno, pues pasó en Ubrique, ¿no? Con la suerte que fue televisada Sí. para Andalucía, por Canal Sur, y al final por todo el mundo porque la gente lo pudo ver por internet en todos lados, ¿no? Entonces no es fácil que se junte una corrida de toros y que envistan 5 toros de la forma que lo hicieron, ¿no? Que es que cada uno de esos 5 toros hubiera sido el toro bueno de cualquier otra corrida de toros, ¿no? Entonces eso no es fácil que pase y bueno, y mira, y pasó, y eso nos da fe, o sea, yo ya lo que espero es que eso pase y en plazas a lo mejor de todavía más relevancia, ¿no? Y por ejemplo, esas corridas son de las que, a ver, todos los ganaderos tienen ilusión en lidiar en una corrida, pero siempre ahí tienes corridas que por hechura se te quedan más que dices tú, pues mira, estos son pequeños que suelen investir más, pero usted cuando una hora antes de empezar pensaba que podía llegar a ese nivel de corrida. No, porque a mí justo antes de empezar los toros, a mí nunca me gustan los toros, o sea, les veo siempre los defectos, ¿no? O sea, siempre. Porque todos los animales, el animal genéticamente perfecto no existe. Todos los animales, absolutamente todos, han tenido un hermano, un primo, un sobrino, un tío que no ha sido bueno, Sí, todos. que ha tenido defectos, todos, todos. Entonces, la genética es algo aleatoria. Entonces, decir, la corrida va a ser buenísima y tal, me parece bastante aventurado. Hombre, yo, por notas y por reata, todos los toros tienen la obligación de investir, todos. Pero Claro, pero luego no. la genética es caprichosa y eso, y los toros, pues al final son vasos de sangre y pueden tener un mal día. Yo estoy convencido que si este animal se pudiera, mira, voy a aprovechar, pues le voy a decir, si pudiera lidiar, el mismo animal se pudiera lidiar en 2 días distintos, no te digo yo que saldría distinto, pero saldría diferente, desde luego. Claro, yo es una cosa que lo que le he dicho a usted, por ejemplo, de reata, es lo que yo voy. Yo soy muy partidario, por ejemplo, de muchas ganaderías que lo hacen, de decir, si un toro te parece, te viene de la reata que debe, te viene tiene las hechuras que tú quieres. Decir, es que si lo toreo, por ejemplo, puede ser que tenga ese mal día que no debería coincidir con lo que él es. Entonces, como que por ejemplo, si te gusta mucho, mucho un toro, de decir, no, este toro, ¿por qué no se le puede probar también con las vacas sin necesariamente Bueno, torearlo? bueno, de hecho, hay ganaderías que lo hacen así, que echan los toros utreros y luego los lidian de cuatreños. Por ejemplo, hay una ganadería y la Ana Romero que lo hacía así. Eso, yo soy más partidario de torearlos. Lo que pasa es que te tienes que esperar al día perfecto para torearlos, o sea, el día que Sí, haga Saúl, buen ahora día, lo que no haga guardamos, el tiempo vídeo. y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final necesitas tener datos del animal. O sea, yo siempre digo que se heredan más los defectos que las virtudes, porque las virtudes van muy ligadas a la voluntad del animal y los defectos van más ligados al espíritu del animal o a lo que lleva dentro, ¿no? Entonces, a mí echar un toro a las vacas sin haberlo toreado, alguna vez lo he hecho, ¿eh? Em,
pero me parece un poco aventurado. Claro, pero también está la cuestión que si tú te pones a ver, es de decir, cuando tú compras, o cuando no compras, cuando te prestan un semental, tú no lo has visto en la lidia y todos toros no están grabados. Entonces también haces caso a lo que te dice el ganadero que Mm. te presta ese toro, ¿no? Claro, yo en mi caso concreto, los toros que me he traído de mi tío Joaquín a padrear algún año, la verdad es que mi tío Joaquín es tremendamente metódico y lo tiene todo grabado. Yo los he podido grabar, he podido ver, he podido estudiar las reatas de un lado para otro, ver los hermanos que han lidiado, cómo han sido, ver qué hermanos han sido mejores con qué abuelo materno. Entonces, la verdad que he podido estudiar bastante. Y entonces ahí he ido bastante sobre seguro, pero en este caso concreto yo tengo la suerte de que, claro, de que la familiaridad que hay con mi tío Joaquín, pues Tiene facilidad. nos ha abierto, claro, tengo mucha ventaja con otros ganaderos que han ido a comprarle a él, ¿no? Claro. En ese sentido, bueno, para empezar, porque a nosotros no nos presta, ni nos los cobra, ¿no? Que es una, que vamos, que lo tengo que decir públicamente, ¿no? Que es un regalazo que nos hace, ¿no? Y luego que nos abra su casa para poder estudiar y ver las líneas que más nos pueden aportar a la ganadería en el momento actual, pues es un lujo, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido estoy muy contento. Pero sí es cierto que echar toros hacia la aventura, bueno, pues tiene su riesgo. Tiene Claro, su riesgo. Y pero tampoco te tiras como a la aventura. Estás hablando que vas a echar el toro, que tú llegas al corral, se te cae la baba y el padre dices tú, como por ejemplo del que hemos estado hablando antes, y de una vaca buena. Entonces dices tú, este toro puede no embestir un día, pero seguramente al otro día lo mismo, no mm, es extraordinario, pero sí no, sería. y luego tienes que tener una cosa, que las ganaderías se llaman vacadas, no se llaman toradas. Es decir, que Claro. los que hacen la ganadería son las vacas. Sí. ¿Vale? O sea que es muy importante, o sea, de repente hay sementales que a lo mejor a uno le pueden dar de una forma y a otro de otra forma. ¿Y por qué? Porque la diferencia son las vacas y la selección que hay en esas vacas. Claro. Tú a No un sé to- si me... O sea, por ejemplo, si yo un semental lo he hecho yo y lo he hecho pues otra persona en su ganadería, a lo mejor el semental no da el mismo resultado, porque las vacas son distintas Claro. de uno y de otro, y a lo mejor lo que uno va buscando lo que uno tiene, digamos, el cuerpo de ganadería que uno tiene hecho es distinto que otra, porque los gustos son distintos. Claro. Por eso las ganaderías, cuando se dice, no, es que es todo lo mismo, no es lo mismo. Las ganaderías, cuando ya se Falso. separan 20 años del tronco común, marcan su personalidad. O sea, viniendo del mismo tronco común, ¿qué tienen que ver Cubillo, Garcigrande y Vitoriano del Río? Prácticamente no tienen nada que ver. Nada. Y son ganaderías que hace 4 generaciones de sementales eran los mismos. Claro. Pero es Y lo que cuatro estamos hablando. generaciones de sementales se han diferenciado unas de otras. Claro. Y es muy Pero fácil criticar eso. eso es la propia historia de la ganadería, es así. O sea, es así. Todos somos Vista Hermosa. Todos somos origen Vista Hermosa. Pasan los años y de Vista Hermosa se derivan un montón de ganaderías que se crean en castes propios. Sale Saltillo, sale Parladé, sale Murube, todo sale de Vista Hermosa. Y son ganaderías muy diferenciadas. ¿Cuál es la diferencia? La impronta de los ganaderos. Yo por eso creo más en los ganaderos que en los encastes. O sea, es el propio ganadero de ganaderos que han sido capaces de dotar a su toro de una gran personalidad hasta hacerlos fácilmente reconocibles y distintos a los otros. Porque han tenido una gran personalidad, un ganadero con una gran personalidad que ha sido capaz de dotársela a sus toros. Claro. Eso también tiene que ser una ambición del ganadero. O sea, yo entiendo que eso tiene que ser una ambición del ganadero y es un reto bonito de conseguir, muy difícil, pero es un reto bonito de conseguir. Por eso. Y ya para acabar, tres preguntitas. Nos han preguntado que cuántos ensabanados tiene. Pues mira, es un pelo, como te decía antes, que el sabana es un pelo regresivo y yo lo he ido perdiendo. Ahora mismo tengo, en toda la ganadería, tengo eh, 4 vacas ensabanadas y ahora mismo solo tengo un macho ensabanado, que lo he errado es del 2021 y está errado con el guarismo 1 y el nombre del toro es Laborioso. Y también nos han hecho otra pregunta.
No, o sea, ¿para cuándo el hotel? Bueno, ese es un proyecto que estamos con lo que yo te decía antes del tema turístico, pues el Cortijo de la Palmosilla, que es uno de los cortijos más antiguos de la provincia de Cádiz, que data de mediados del siglo XVIII, pues lo estamos acondicionando bueno, para uso turístico, ¿no? Y ahora mismo estamos en las obras. Yo espero que de aquí a año y medio, 2 años, ya podamos estar abiertos. Es un proyecto muy chulo que ya, cuando ya sea el momento, pues ya se hará su difusión y su esto, y que va a cambiar un poco. Yo creo que va a revolucionar el concepto de turismo ganadero. Sí, Partimos de la base que nosotros estamos en una zona de alto interés turístico, como es Tarifa, y bueno, es un proyecto en el que las fincas se incluyen dentro, digamos, del paquete turístico, con lo cual el visitante no solo va a poder vivir en la finca, sino va a poder disfrutar de todas las cosas que hay alrededor del toro y de la naturaleza donde vive el toro. claro. Sí, algo parecido lo hizo el del Montecillo, lo que pasa es que se conoce que no le daría mucho fruto, que tenía también como, me imagino que no hotel, serían habitaciones que también alquilaban para que fueran la gente a pasar la noche allí a la ganadería y tal. Mm. Sí, ha habido intentos y ha habido cosas que se han hecho. Claro, todo también depende en ese sentido depende mucho de la ubicación donde esté la ganadería, Claro, ¿no? A la hora de esto, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un destino turístico a nivel internacional, como es Tarifa, ¿no? Y entonces, pues creemos que vamos a ser capaces de atraer un público bueno, un público de alto standing a nuestra zona, ¿no? Y que vamos a poder ofrecer no solo cosas de toros, sino alrededor del toro un montón de actividades. Son como, pues, como son. Es un hotel que además va en concepto de COVID free, porque son casas aisladas unas de otras, con todo lo necesario y con mucha actividad, con muchas actividades. O sea, desde safari fotográfico, a caza, avistamiento de pájaros, excursiones a caballo, claro. tentaderos, herraderos, acoso y derribo, pues se va a poder hacer, y aparte de todas las cosas propias de la zona, como el kitesurf, windsurf, etcétera, ¿no? Claro, y ya, Entonces va a ser un centro turístico con muchísima actividad, ¿no? claro, y ya para acabar, sobre una cosa porque le comenté que, por ejemplo, nosotros tenemos unos toros en el cebadero y toros de su casa, y Sí. lo del 102, ¿de dónde viene? 102 es Casavieja, viene de un toro 54 fogonero. La vaca Casavieja es una vaca cruzada, el padre es un toro de Juan Pedro Domé, que era un 35 industrioso, que venía rodante, viene fundador, y Casavieja, la madre, era una vaca que se llama Calareña, que es de una familia de Osborne que se llaman las tarifeñas, ¿no? Esa es una de las ramas que me da mucho entrepelado. Ese toro es cárdeno. Sí. Entonces es un toro cárdeno, ¿no? Y ese es un toro muy bajo, muy serio, abría un poco la cara, pero es un toro que debe dar buen juego, porque es un toro bravo y sobre todo de viveza en la embestida. Sí, es un toro súper noble. Luego tenemos otro toro 83 que es un cabrón, Sí, ¿no? que solo quiere pelear, está mu para pelear con los demás. No, pero Ese 83 ya no me acuerdo yo qué toro ese era era. Es cinqueño. decir, Ahora ya. ahora tendrá 6 años, no, 6 para 7 años. No, irá para 6 ahora, creo. No, ¿era del guarismo 4 o del guarismo 5? No, no eran del guarismo 5. 23 del guarismo 5. Pues mira, me has pillado. Me has pillado. Ahora mismo no, mira, ya me has pillado, ya me has picado. Si apago esto, me veis. No, no habéis No, dejado de verme, ahora, ¿no? ahora te vemos, sí. Bueno, ya te mandaré luego el nombre, porque ya me he quedado con la Vale, duda le ya. hemos pillado a Javier, cuidado, que esto. Eso no es poco, sí. Mi memoria de vez en cuando flaquea. Y nos preguntado si también tendrán tentaderos en la playa. Bueno, eso fue una cosa anecdótica que se hizo en su día para un reportaje de Canal Sur y luego otro para Canal Plus, que la verdad que fue una experiencia bestial, bestial. A mí me encantaría. Lo que pasa que Es es complicado. difícil porque tienes que conseguir el día primero.
hay que hacerlo en la época del año donde no hay gente en la playa, que es ahora, prácticamente, ¿no? Y ahora pues ahora está desagradable, la verdad. Entonces tienes que coger una mañana muy temprano que no haga ni gota de aire, que coincida con la marea baja y que se pueda hacer, ¿no? Eh, hombre, a mí me gustaría hacerlo con más frecuencia porque la verdad es que fue una faena preciosa, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Pues ya está. Pues bueno, ya no le robamos más tiempo. Y muchas gracias por estar este ratito con nosotros, hacernos pasar Encantado, también, Jesús. contándonos tantas cosas y ya está. Eh, Esperamos todos con muchas ganas que llegue el encierro de Pamplona, sobre todo. Y, muchas. y le veremos toda la temporada. Así que nada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Jesús. Os mando un fuerte abrazo a todos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y que tengamos Igualmente. una gran temporada. Seguramente. Vale, pues muchas ¿Vale? gracias. Un abrazo, Javier. Fuerte abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Adiós Adiós. a todos. Adiós. Pues bueno, amigos, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, Javier, por estar este ratito tan bueno con nosotros, que nos ha contado tantísimas cosas. Y nada, ahora subiré el directo aquí en Twitch y lo tendréis también en YouTube, no sé si hoy o mañana, ¿vale? Así que ya está. Muchas gracias a todos los que habéis estado y un fuerte abrazo. Nos vemos.